¿Qué tal? Dios te bendiga grandemente. Bienvenido nuevamente a tu canal La Biblia Dice. Hoy quiero que vamos a ver el tema andando en el temor de Dios. Cuando la Biblia dice en el Salmo 128, capítulo 128, en el versículo 1, la Biblia dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirte hoy ya el tema, andando en el temor de Dios. Y quiero hablarte hoy y quiero explicarte que el tener temor a Dios no significa un temor de espanto, un temor un terror, un miedo de cuando de repente estamos en peligro de algo, de repente vemos una serpiente o viene una tormenta o tenemos un temor. No, ese no es el temor que yo me estoy refiriendo, que la palabra se está refiriendo aquí. El temor a Dios o andando en el temor de Dios, o el que teme a Dios, ¿verdad? El que tiene temor de Dios, se trata de la obediencia a Dios. Se trata también del respeto a Dios. Principalmente de la obediencia a Dios. De la obediencia a tu Creador. Ese es lo que la Biblia habla aquí de bienaventurado, todo aquel que teme a Dios. Y esto se quiere referir, ¿verdad? Y se refiere a lo que es, como ya te dije, la obediencia a Dios. Tener ese temor a Dios de no hacer lo que Dios le desagrada. De no hacer las cosas que Dios dejó en su palabra que son pecado o son malas para nuestra vida. Quiero ponerte un ejemplo rapidito y sencillo. Cuando nosotros, nuestros padres terrenales, nos daban una orden de no hacer algo, nosotros obedecíamos. Porque teníamos ese temor de obediencia, ese temor de la obediencia a nuestros padres. Bueno, cuando los hijos eran más obedientes a los padres, porque hoy en día, lastimosamente, pues se ha perdido mucho el respeto a los padres, y en esa pérdida de respeto a los padres se ha perdido la obediencia a los padres. En el tiempo de antes, ya los que son de 40 años para arriba, principalmente, pues, nosotros podemos saber que cuando nuestros padres nos decían algo, había temor de obedecer al padre. Y ese es el mismo temor que que la palabra está refiriendo hoy hacia Dios. Cuando nuestros padres nos decían, no vayas a tal lado porque si no te voy a castigar o te voy a pegar. No tenían ni que decirlo. Cuando nuestros padres nos decían, no vayas a tal lugar o no hagas esto, uno obedecía con ese temor reverente, ¿verdad? Hablando terrenalmente de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la palabra nos quiere hablar hoy. Un temor reverente a Dios, en obediencia a Dios y con el respeto debido a nuestro Padre Celestial. Ciertamente eso también se ha perdido hoy en día. El temor a Dios se ha perdido mucho. Pero yo quiero decirte hoy, y quiero tocar este tema, que hay tres clases de personas en este mundo. Tres clases de personas en este mundo, hablando en relación al temor de Dios. Primero, los que temen a Dios. Los que tratan de ser obedientes a Dios, de ser reverentes a Dios, de tener respeto a Dios y tratar al máximo de obedecer lo que Dios ha dejado en su palabra que no debemos hacer porque es malo, es desagrado a Dios y porque nos puede llevar a una consecuencia de algo malo en nuestra vida, espiritual o física. Bien, esas son la primera clase de personas que yo enumero hoy, los que temen a Dios. Gloria a Dios por los que temen a Dios. Amén. La segunda clase de personas son los que anduvieron en el temor de Dios, pero ya no andan en el temor de Dios. Ojo, eso es muy grave. Conocieron del Dios un día,
estaban en los caminos del Señor, tenían temor de Dios, pero coqueteando con el mundo, coqueteando con el pecado, fueron arrastrados nuevamente al mundo, fueron arrastrados nuevamente al pecado y perdieron todo temor a Dios. Ahora voy a explicar qué pasa cuando se pierde el temor a Dios. Y la tercera clase de personas es la que nunca han tenido temor de Dios. En el mundo hay personas que nunca han tenido temor de Dios. Nunca han hecho la voluntad de Dios. Nunca han hecho lo que Dios quiere que hagan. Simplemente se han dedicado a andar total en una desobediencia a Dios, en un irrespeto a Dios, en un acto de irreverencia a Dios, y han hecho de su vida como bien le parezca, sin ningún tipo de temor al Creador. Quiero decirte algo. La segunda y la tercera, las dos, los que han perdido el temor de Dios y los que nunca han tenido el temor de Dios, son nefastas. Son dos cosas fatales. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el temor a Dios o cuando no se tiene temor a Dios, no importa el pecado. No importa el pecar, no importa lo que yo haga. Yo hago con mi vida, es lo que dice la gente, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, sin saber que tu vida no te pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios, o debiera de pertenecerle a Dios, porque fuimos comprados por precio, dice la palabra, y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Entonces, esas dos últimas son fatales, porque cuando no hay temor de Dios, no importa hacer el mal que sea, andar en el pecado que sea, porque no hay un acto de obediencia, de reverencia y de sujeción, estar sujeto a Dios y a su voluntad. Mira, en el libro de Proverbios, en el que voy a citar dos versículos importantes para ver esto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 7, dice que el temor a Dios es aborrecer al mal. Santo es el Señor. El temor a Dios es aborrecer el mal. Pero ¿cómo se va a aborrecer al mal si no hay temor de Dios? Entonces, para poder que tú aborrezcas el mal, tienes que tener temor de Dios. Y ya expliqué lo que es tener temor a Dios. Entonces, no solamente es hacer el mal, sino también aborrecerlo. Y muchas personas a veces se gozan con lo que otras personas hacen, el mal que otras personas hacen. Y la palabra nos está diciendo que cuando se tiene temor a Dios, aún el mal uno lo aborrece. Con el temor de Dios, el temor a Dios es aborrecer al mal. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 6, la palabra del Señor dice así: con el temor a Dios, los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios por este versículo. Miren qué hermoso. Ojo, las mujeres no se la quieran tirar de vivas ahora y que no, que la Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, y eso es para los hombres. No. Aquí está hablando a hombres y a mujeres. A hombres y a mujeres. No se me tiren de vivas, que eso es para todas y para todos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que con el temor de Dios los hombres y las mujeres se apartan del mal. Y es importante y es cierto. ¿Cómo nos vamos a apartar nosotros del mal? Teniendo temor de Dios. Teniendo ese temor de Dios de obediencia. Teniendo ese temor de Dios de reverencia. Teniendo ese temor de Dios de respeto. De no hacer lo que Dios le desagrada. De no hacer las cosas que Dios ve como pecado o como mal para nuestras vidas, espiritual o física, como ya te lo dije anteriormente. Ahora, dos cosas importantes aquí, dos cosas sumamente importantes. Y ojo con esto que voy a decir. Nadie puede andar en los caminos del Señor si no tiene temor a Dios. El temor a Dios viene primero.
Para uno andar en los caminos del Señor, aparte de que, claro, tienes que convertirte a Dios, tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tienes que arrepentirte de tus pecados, hay que tener ese temor a Dios para poder andar en los caminos del Señor. Ninguna persona que no tiene temor a Dios me va a decir que anda en los caminos del Señor. Eso es totalmente falso. Y el versículo clave o que vimos hoy, el Salmo 128.1 dice, la palabra es clara cuando dice, ¿verdad? Que bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Esas dos cosas van ligadas de la mano, van ligadas. La persona que teme a Dios va a andar en los caminos de Dios. Si no hay temor de Dios, ninguna persona puede andar en los caminos de Dios sin temor a Dios. Si ya te he dicho y la palabra nos ha sido clara, que para poder apartarse del mal, apartarse del pecado, aborrecer el mal, hay que tener ese temor de Dios. Y lo otro importante, ¿verdad? Como ya vimos en los versículos que acabamos de ver en el libro de Proverbios, para poder que una persona se aparte del mal y aborrezca el mal, tiene que tener temor de Dios. Tiene que tener temor de Dios. Vamos a ver 3 versículos importantes con respecto a esto. Sumamente importante en el libro de Hebreos, primeramente, ¿verdad? El libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 28, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ojo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Santo es el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Miren esta palabra tan hermosa, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que como tenemos un reino, hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recuerda que estaban hablando de ser reverentes a Dios. Bueno, aquí te quiero decir con este versículo que cuando se tiene temor a Dios, se es de agrado a Dios. Santo es el Señor, gloria a Dios. Dice la palabra, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces es importante el tener temor de Dios porque así vamos a ser de agrado a Dios. ¿Quieres ser de agrado a Dios? Comienza a andar en el temor de Dios. Comienza a ser obediente a Dios. Comienza. Es tiempo de que seas de agrado a Dios. Es tiempo de que comiences a vivir una vida, si no estás viviendo una vida de temor a Dios, con el temor de Dios. Pero para eso, como siempre he dicho, tienes que tener una conversión a Cristo. Tienes que convertirte a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados y para poder tener temor de Dios. Nadie que no se haya convertido al Señor, nadie que no le haya entregado su vida a Cristo, al Dios eterno, puede decir, ¿verdad?, que va a tener temor de Dios, ni que va a andar en los caminos del Señor. Es importante, es el tiempo ahora. Si todavía no lo has hecho, es importante que le entregues tu vida a Cristo para que comiences a vivir una vida agradable a Dios en el temor de Dios. ¿Viste qué bonito se escucha, verdad? Viviendo una vida agradable a Dios en el temor de Dios. En el temor de Dios, aborreciendo el mal, apartándote del mal. Amén. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 7, el versículo 1, dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oh, mire qué hermosa palabra. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero mi pregunta es la siguiente. Y volvemos al mismo tema. ¿Quién va a querer andar en santidad si no tiene temor a Dios? La persona que no tiene temor a Dios no va a andar. La santidad es lo que menos le importa. La santidad es lo que menos le preocupa a las personas que no tienen temor de Dios.
Una persona que no tiene temor de Dios no va a andar no va a andar en la santidad de Dios, y mucho menos va a perfeccionar la santidad de Dios en el temor de Dios. Entonces, como te decían antes, es tiempo. Ahora es el tiempo. No sabes cuándo vas a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo Cristo viene. Por una o por otra razón tenemos que estar preparados para que si nos sorprende la muerte o la venida de Cristo, estemos en Cristo Jesús. Porque de otra forma, lo que viene es terrible. Para los que la muerte los sorprenda o venga Cristo y no estén convertidos al Señor. No estén viviendo una vida en el temor de Dios. En el temor de Dios. Así que la santidad se perfecciona con el temor a Dios. Dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, carne del pecado y de espíritu, ¿verdad? Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me encanta mucho este versículo porque a perfeccionar la santidad es, claro, ¿verdad? Es que la santidad vaya creciendo en nosotros, ¿verdad? Pero con el temor de Dios. Amén. Ya para finalizar, el tercer versículo que quiero que veamos es Filipenses 2:12. En la parte B del capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Qué versículo más poderoso y fuerte, y nos habla: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vuelve y caemos en lo mismo. ¿Quién que no tiene temor a Dios se va a ocupar en la salvación? Si el que anda en una vida de pecado, el que anda en una vida de pecado sin temor a Dios, lo menos que piensa es en su salvación. Pero miren qué irónico es. El ser humano, nosotros como seres humanos somos así, y yo lo digo por experiencia, porque antes de convertirme al Señor, también la salvación era lo que menos me importaba. Es más, yo ni sabía nada de la salvación, ni sabía nada de Cristo, de la palabra, nada. Pero es importante eso, porque el ser humano lo menos que se preocupa es por su eternidad. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Lo que menos se preocupa el ser humano es por su salvación. No nos preocupa, el que no está en Cristo no se preocupa por eso. Y es lo que más debiéramos de preocuparnos. Porque se trata de nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿En la Nueva Jerusalén con el Señor? ¿O en el lago que arde con fuego y azufre? Que será la condenación. Entonces, ocupémonos en nuestra salvación, pero con el temor de Dios. Claro, una persona que no tiene temor de Dios, como ya lo dije, no se va a ocupar de su salvación. Pero los que andan en el temor de Dios sí se van a ocupar en su salvación. En procurar ser salvos. Cuando Cristo venga, procurar estar firmes en la fe. Así que quiero exhortarte en este día, ¿verdad? Muy de corazón, para que si eres de los que ya andas en el temor de Dios, sigue así. Sigue así. Gloria a Dios por eso. Sigue en el temor de Dios. Sigue ahí, ¿verdad? Perfeccionando la santidad. Sigue ahí, ¿verdad? Ocupándote de tu salvación. Sigue ahí apartándote del mal. Si eres de los que estuviste en Cristo Jesús, de los que andaviste en el temor de Dios y ahora andas en una vida desordenada de pecado, te aconsejo a que vuelvas a los pies de Cristo, que vuelvas a la santidad, que vuelvas al temor de Dios, porque tú, si eres de esos, sabes lo que le espera a los que se apartan del Señor. Sabes lo que le espera a los que andan en pecado, a los que mueren en pecado, a los que son encontrados en pecado. Entonces, vuelve a los pies de Cristo, vuelva al temor de Dios, vuelva al temor de Dios. Es importante, ahora que estás en vida, después de muerto, nadie se puede arrepentir. Y si eres de los que nunca has tenido temor de Dios, pues acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Es tiempo ya de que dejes esa vida de pecado. Es tiempo de que dejes esa vida ya de los deseos de la carne, de estar coqueteando con el mundo, de andar haciendo las cosas que le agradan al mundo, las cosas que le agradan al pecado, a la carne, ¿verdad? Busca de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo y comienza a vivir una vida en el temor de Dios. ¿Para qué?
para que puedas aborrecer el mal, para que te puedas apartar del mal, para que puedas llevar una vida perfeccionando la santidad de Dios, para que puedas llevar una vida agradable a Dios, santo es el Señor, y para que puedas llevar una vida ocupándote de tu salvación, que es nuestro galardón el día que Cristo venga, ¿verdad? Ser salvos y estar con el Señor. Así que quiero dejarte con esto. Ya sabes, nadie que no tenga temor a Dios puede andar en los caminos del Señor. Así que en este día, que el Señor te bendiga grande y ricamente. Y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete al canal La Biblia Dice. Soy tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Que Dios te bendiga grande y ricamente.